Hola, hola a todos mis preciosos y preciosas. Qué alegría volver a encontrarnos en su rincón favorito del chisme. ¿Cómo están? Espero que estén vibrando alto con la energía a tope y listos para un nuevo capítulo de Salseo del Bueno, porque hoy, madre mía, tenemos tela que cortar. Les doy la más efusiva bienvenida a este espacio donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor, cada romance que sacude el universo del espectáculo. Hoy en particular, nos vamos a sumergir en las profundidades de un tema que ha estado en boca de todos, que ha provocado olas de suspiros y que ha desatado debates acalorados: el romance de ensueño, o quizás no tan ensueño, entre la deslumbrante Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin. Pero ojo, no vamos a quedarnos en la superficie, no. Hoy vamos a desenredar cada hilo, a analizar cada gesto, a indagar si realmente Hande ha revelado, con pelos y señales, que Kerem es su alma gemela predestinada para toda la eternidad. Agárrense fuerte que esto se va a poner candente. Antes de que me deje llevar por la emoción y empiece a soltar spoilers como confeti, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si son tan adictos al chismecito como yo, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ni una pizca de nuestro contenido jugoso. Recuerden, aquí somos una gran familia de amantes del entretenimiento y siempre tenemos un espacio cálido y un cafecito virtual listos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el festín de salseo. Bueno, para ponernos en sintonía y asegurarnos de que todos estemos en la misma página, creo que es fundamental recordar cómo se gestó esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Si por alguna razón han estado viviendo en una cueva o desconectados del mundo del espectáculo, aquí les va un resumen express. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más guapos, talentosos y carismáticos del panorama internacional, nos robaron el corazón, la atención y las noches de sueño con su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en algunos rincones del planeta como Love is in the Air. Desde el mismísimo primer episodio, la conexión entre ellos era tan tangible, tan palpable, que parecía desafiar las leyes de la física. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones llenas de chispa y ternura, era más que obvio que entre ellos había una energía que iba más allá de una simple amistad profesional. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos negaron con vehemencia cualquier rumor de romance. Somos solo amigos, decían con una sonrisa protocolaria, pero claro, el amor, ese travieso duendecillo, no se deja ocultar por mucho tiempo. Los paparazzi, nuestros grandes aliados en esta cruzada del chismecito, comenzaron a capturarlos juntos en innumerables ocasiones, fuera del set de grabación, en citas románticas que gritaban amor a los cuatro vientos, compartiendo momentos de risas, complicidad y miradas que lo decían todo. Y así, sin escapatoria posible, tuvieron que confirmar lo que ya era un secreto a voces: estaban enamorados hasta las cejas. Y debo admitir que, como fans empedernidos de ambos, ver esa confirmación fue como un cuento de hadas materializado, un sueño hecho realidad. La pareja se convirtió rápidamente en la favorita de millones de personas, no solo en Turquía, sino en el mundo entero. Sus fans, bautizados cariñosamente como Anker, una inteligente fusión de sus nombres, se transformaron en una legión de seguidores que celebraban con fervor cada pequeño gesto de cariño entre ellos, cada foto, cada mensaje, cada interacción pública. Era una auténtica locura colectiva, una locura hermosa, vibrante y emocionante de presenciar, debo confesar. Pero como toda historia de amor que nos engancha y nos hace suspirar, la de Hande y Kerem también tuvo sus momentos de drama, sus altibajos, sus giros inesperados. Después de un periodo de ensueño, de viajes románticos alrededor del mundo, de eventos donde se mostraban más enamorados que nunca, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para todos nosotros, los fieles seguidores de Anker. ¿Qué había sucedido? Pues como siempre ocurre en estos casos, las razones no fueron del todo claras, y surgieron rumores de todo tipo, desde problemas de comunicación y choques de personalidades, hasta incompatibilidades de agendas y supuestas infidelidades. En fin, lo de siempre en el turbulento mundo de las parejas famosas. Nos quedamos con el corazón hecho trizas los fans de Anker, claro está, pero la vida sigue su curso y cada uno continuó su camino profesional con la elegancia y el profesionalismo que los caracteriza. Hande continuó cosechando éxitos en su ascendente carrera como actriz, brillando en cada proyecto que emprendía, y Kerem, por su parte, siguió
participando en producciones que lo consolidaron como uno de los galanes turcos más cotizados y admirados. Pero a pesar del paso del tiempo y de sus proyectos individuales, la pregunta que no nos dejaba dormir, que rondaba nuestras mentes como un fantasma persistente era, ¿habrá alguna posibilidad, por pequeña que sea, de una reconciliación? Esa pequeña llama de esperanza que nunca se apaga, esa dulce ilusión que nos hacía soñar despiertos, ¿seguiría viva? Y aquí es donde la trama se pone aún más jugosa, porque hace relativamente poco comenzaron a circular ciertos rumores, ciertas declaraciones ambiguas, ciertas acciones que volvieron a despertar la llama de la esperanza en los corazones de los Anker. Se decía que se les había visto juntos de nuevo en eventos sociales, en reuniones privadas, incluso, algunos afirmaban haberlos visto compartiendo cenas románticas en lugares apartados. Y ahí estaba de nuevo el run run, ese rumor que nos hacía vibrar, esa posibilidad que nos hacía soñar con un reencuentro de cuento de hadas. Es en este punto exacto donde llegamos al quid de la cuestión, al eje central de este vídeo. La pregunta del millón que nos quita el sueño y nos consume la curiosidad, ¿Andercel realmente ha revelado que Kerem Bürsin es su alma gemela destinada para la eternidad? Bueno, la cruda verdad es que aunque a mí me encantaría darles una respuesta afirmativa y cantar victoria al estilo de una final de mundial, la realidad es que la respuesta no es tan sencilla como un sí rotundo o un no definitivo. No existe, al menos hasta donde sabemos y hasta el momento de grabación de este vídeo, una declaración oficial, contundente y pública por parte de Ande donde afirme con todas las letras y en todos los idiomas posibles, Kerem es el amor de mi vida, mi alma gemela, mi media naranja cósmica, mi predestinado compañero para la eternidad. Si eso hubiera ocurrido, créanme que este vídeo ya habría dado la vuelta al mundo a la velocidad de la luz y estaría en los titulares de todas las revistas de chismes y en todos los noticieros de farándula. Lo que sí ha habido, y esto es muy importante, son ciertos indicios, ciertas señales sutiles, ciertas declaraciones ambiguas, ciertas acciones que han sido interpretadas por los fans, y por muchos medios de comunicación, como la posibilidad de una reconciliación inminente y quizás algo mucho más profundo y significativo. Por ejemplo, Ande en una entrevista reciente para una revista de renombre, aunque no mencionó explícitamente el nombre de Kerem, habló con mucha pasión sobre la importancia de las conexiones profundas, de las relaciones que te marcan el alma para siempre, de esas personas que dejan una huella imborrable en tu vida y que te transforman para siempre. Sus palabras fueron tan cargadas de emoción, tan sentidas, tan auténticas que muchos fans no tardaron en relacionarlas inmediatamente con Kerem. Algunos incluso fueron más allá y especularon que quizás ella se refería a él cuando hablaba de encontrar a alguien con quien te sientes completamente tú mismo, sin máscaras ni disfraces, con quien compartes una conexión a nivel del alma que trasciende lo terrenal. También han surgido varios comentarios en redes sociales de personas que afirman haberlos visto interactuando de manera muy cercana y afectuosa, mucho más allá de lo que uno esperaría de una simple amistad. Incluso algunas fuentes cercanas a los actores, fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato para no ser el blanco de las críticas de los detractores, han dicho, de forma extraoficial, que ambos han estado pasando tiempo juntos y que la química que los unía en el pasado sigue tan viva y latente como siempre, como si el tiempo y la distancia no hubieran hecho mella en su conexión. Ahora, claro, debemos tomar todas estas declaraciones con pinzas, con prudencia y cautela, porque ya sabemos cómo funciona el intrincado mundo de los rumores en el espectáculo. A veces los rumores son ciertos, otras veces son pura especulación sin fundamento alguno, y otras veces son una mezcla de ambas cosas, una especie de verdad a medias que nos deja con más preguntas que respuestas. Pero lo que no podemos negar bajo ninguna circunstancia, es que la esperanza de una reconciliación entre Ande y Kerem está más viva que nunca. Los fans de Anker, esos guerreros incansables que nunca han perdido la fe en el amor verdadero, están en plena ebullición, analizando cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada foto que aparece en la web, buscando pistas y señales que confirmen sus más dulces sospechas. Y es que, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la llama entre estos dos actores, aunque se apagó por un tiempo, parece estar resurgiendo con una fuerza renovada y con un brillo que deslumbra. Además, no podemos ignorar que la conexión que ambos mostraron en Senkalkam fue algo muy especial, algo que trascendió las fronteras de la ficción y se coló en la vida real, algo muchos, incluyéndome, sentimos que era genuino y real, una conexión que se podía tocar, una magia que se podía sentir. La química, esa cosa intangible, esa fuerza que une a dos personas de forma casi sobrenatural, era palpable entre ellos. Era evidente que entre Ande y Kerem había algo más que una simple relación laboral, algo que iba mucho más allá de los guiones y de las cámaras.
Y esa es precisamente la razón por la que muchos de nosotros creemos que existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que Andy y Kerem vuelvan a encontrarse, no solo como amigos o colegas, sino como pareja, como dos almas gemelas que están destinadas a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un renacer de sus sentimientos. Personalmente creo que el amor es un misterio que escapa a nuestra comprensión, un juego de azar donde la suerte juega un papel fundamental, un laberinto lleno de giros inesperados, de caminos que se bifurcan y de encrucijadas que nos hacen dudar. A veces las personas que parecen predestinadas a estar juntas se separan por razones que no siempre entendemos, por caprichos del destino, por errores que cometemos o por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Pero el destino, la vida, el universo o como queramos llamarle, tiene una forma muy particular de entrelazar los caminos y de juntar, a veces de nuevo, a quienes estaban destinados a encontrarse. Si Andy y Kerem están destinados a estar juntos, el tiempo se encargará de revelarnos la verdad. Lo que sí puedo asegurarles es que este tema es una fuente inagotable de conversación, de análisis y de esperanzas. Y como fans, no podemos evitar sentirnos emocionados y expectantes ante la posibilidad de que esta pareja tan querida por todos nosotros nos regale un nuevo final feliz, un desenlace de cuento de hadas donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos. Por supuesto, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Que encuentren su camino, que persigan sus sueños con pasión y determinación y que se rodeen de amor y de personas que los valoren y los acepten tal y como son. Pero si su camino los vuelve a unir, créanme que seremos los primeros en celebrar esta noticia con una alegría desbordante, una felicidad que se contagiará a todos los rincones del planeta. Y si no es así, pues también les desearemos lo mejor en sus vidas individuales, que encuentren la felicidad que se merecen en donde sea que la busquen. Ahora quiero abordar un tema que me parece fundamental, el poder del amor y de las conexiones humanas. La historia de Andy y Kerem, más allá de ser una noticia de farándula, un chisme más del mundo del espectáculo, nos recuerda lo importante que son las relaciones en nuestras vidas, la magia que surge cuando conectamos con alguien a un nivel profundo. Cuando encontramos a esa persona que nos hace sentir completos, que nos entiende sin necesidad de palabras, que nos acepta tal y como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestras luces y nuestras sombras. Todos, absolutamente todos, merecemos experimentar ese tipo de amor, esa conexión que nos eleva y que nos hace sentir vivos, esa fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Así que los invito a que reflexionen sobre las relaciones en sus vidas, que valoren a las personas que los rodean, que les digan cuánto las quieren, que les hagan saber lo importantes que son para ustedes, que les demuestren su afecto con acciones y con palabras. Y sobre todo que nunca pierdan la esperanza de encontrar a su alma gemela, si es que aún no la han encontrado. Recuerden que el amor puede llegar en el momento menos esperado, cuando menos lo imaginamos, cuando hemos perdido toda esperanza. Y a veces las segundas oportunidades son las mejores, las que nos enseñan a valorar lo que realmente importa y a construir un futuro mejor. Y bueno, mis queridos chismosos y chismosas de corazón, hemos llegado al final de este vídeo. Vaya que nos hemos sumergido en las profundidades de este salseo, hemos explorado cada recoveco de este romance que nos tiene a todos con el corazón en vilo. Vamos a resumir un poco lo que hemos abordado en este episodio. Hemos hablado de la historia de amor entre la bella Andercel y el galán Kerem Bürsin, desde sus inicios en la exitosísima serie Senkalkam, hasta su ruptura y los recientes rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado con lupa las declaraciones de Andy y las pistas que han surgido en los últimos tiempos, intentando descifrar si realmente ha revelado que Kerem es su alma gemela predestinada para toda la eternidad. Hemos concluido que no hay una confirmación oficial, contundente y pública, pero que la esperanza de una reconciliación está más viva que nunca, y que los fans de Anker están con el corazón en un puño esperando el desenlace de esta historia. Y por último, hemos reflexionado sobre el poder del amor y las conexiones humanas, y sobre la importancia y ha de valorar a las personas que nos rodean. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por acompañarme en este viaje de chismes, por compartir conmigo su pasión por estos temas y por ser una comunidad tan increíble. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exploración a fondo del romance de Andy y Kerem. Recuerden que este es un espacio para que comenten, para que expresen sus opiniones sin temor, para que compartan sus teorías más audaces y para que construyamos una comunidad donde todos podamos debatir y disfrutar del chisme del bueno. Así que no duden en dejar sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué piensan ustedes?
¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán en un futuro cercano? ¿Creen que están destinados a estar juntos y que son almas gemelas? Me encantaría saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y antes de despedirme con un nudo en la garganta de emoción, quiero recordarles una vez más, que si les gustó este vídeo, si los entretuvo y si quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido jugoso, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de seguir creando contenido que les encante, los divierta y los mantenga informados. Y recuerden, aquí siempre tendrán un lugar para el chisme, para la diversión, para la buena vibra y para compartir nuestras pasiones y nuestras curiosidades. Les mando un beso gigante, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.